Audio Jungle. Audio Jungle. Televidentes, les damos la bienvenida una vez más a Reto Ciudadano 2.0. El día de hoy hablaremos acerca de la historia de Pitalito y de datos curiosos que tal vez ustedes no conocen. Pitalito, ubicado en el corazón del macizo colombiano, tiene una alta riqueza natural con robles y pinos nativos, aves migratorias y endémicas y especies emblemáticas como el oso de anteojos y el danta. También es una potencia agrícola por ser el municipio con la mayor producción del café del país y la segunda ciudad más importante del departamento del Huila. Pitalito se comunica con el centro del país con departamentos como el Putumayo, Cauca, Caquetá y el vecino país del Ecuador. Los turistas que visitan el sur del país se encuentran con la más amplia galería y exposición pública de obras de arte como muestra del talento artístico, característica que identifica al pueblo laboyano. Tu cielo azul siempre tú encontrarás, eres el lugar primaveral, tu cielo azul siempre tú encontrarás. El 13 de junio se da un reconocimiento al municipio de Pitalito. Se trata de la celebración de sus 200 años de fundación como un homenaje a esta región y a su gente, teniendo en cuenta normativas de carácter histórico, material, cultural y ambiental, por el aporte durante estos 2 siglos al fortalecimiento de la identidad nacional y al desarrollo de nuestra amada patria. Aquí está el desarrollo de nuestro programa. A continuación conoceremos más acerca de la historia de Pitalito y su fundación. Fue fundado en 1818. Se dice que a partir de esta fecha se comienzan a trazar las primeras calles, a disponer los primeros lotes para el templo y para la casa cural. En este año, algunos de los vecinos de la viceparroquia resolvieron construir sus casas en el sitio que denominaban Pitalito, situado al noroeste de la aldea Los Laboyos, atraídos por lo pintoresco de la región, por la feracidad del suelo, la bondad del clima y la abundancia de sus aguas, así como de materiales de construcción. Pero ahora conozcamos más historia de nuestro municipio con nuestros invitados de hoy. Ya para 1820, pues Pitalito, calculamos, tenía una población cercana a los 2.500 habitantes, ¿no? Una ciudad no, era un centro poblado muy campesino, ¿no? No había, pues, digamos, un amoblamiento urbano como existe actualmente algunas poblaciones, algunos corregimientos, ¿no? Que están muy bien dotados, con su centro de salud, con su templo, con sus escuelas, y no había mucho, digamos, no había muchas instalaciones públicas, sino básicamente casitas de techo de paja. Igualmente Pitalito en ese entonces pues no habían carreteras, solo caminos de herradura, y la gente vivía pues básicamente sin acueducto, sin energía, sin nada de eso, sin transporte. Se movilizaban en caballo o en bestias, como decían anteriormente. El agua la traían de las quebradas y de los ríos, y eran unos pueblitos muy apacibles, muy aislados, ¿no? Muy elementales en todo sentido. Ese era básicamente Pitalito en esa época. Pitalito, ubicado en nuestro hermoso Valle de Laboyos, tiene un doble origen. El primero está asociado a la hacienda de Laboyos, una pequeña población, una pequeña aldea que nace dentro de los terrenos de esta hacienda y que llegó a elevarse a la categoría de viceparroquia, perteneciente a la jurisdicción eclesiástica a la parroquia de San Agustín.
Ahí en esta pequeña población fue vicepárroco el doctor Jacinto de la Victoria y que después fue reemplazado por el doctor José Hilario Sierra. Hacia 1816, no se sabe si posiblemente sea por el cambio de dueños o por las diferencias que hubo dentro de la hacienda de Laboyos, los pobladores de esta región se desplazaron hasta el sitio donde hoy se encuentra Pitalito, donde el doctor José Hilario Sierra, al quedarse sin feligreses allá, se desplaza también detrás de ellos y por donación de doña Catarina Artunduaga traza la plaza y los planos de la nueva población, que algunos historiadores afirman que se llamó San Antonio de Laboyos, porque la primera fundación fue San Juan de Laboyos. Aunque este tema de San Antonio de Laboyos está pues en proceso de investigación, pero sí hay algunos historiadores que comentan que a este lugar también se le llamó San Antonio de Laboyos. Más que un orgullo, siento que Pitalito es un referente de identidad cultural muy marcado a nivel del sur del país. Los laboyanos somos, como le digo, personas muy particulares, ¿no? Somos personas muy alegres, somos personas muy entusiastas, somos personas muy buenos oferentes, es decir, nos gusta atender, nos gusta darnos a la confianza de las personas. Teniendo en cuenta la historia de nuestro territorio, Fabiola Peña, una de nuestras invitadas, nos cuenta un poco acerca de cómo vivían las personas en ese tiempo. La gente vivía enruanada y con sombreros de paja, de iraca, porque una de las actividades que tenían las señoras era hacer sombreros. Mi mamá hacía sombreros, mis tías hacían sombrero en Huacacayo, y era pues la actividad económica de las mujeres, porque ellas vendían los sombreros y ellas ayudaban a la economía doméstica haciendo los sombreros. Las mujeres usaban pañolón, un pañolón negro, sobre todo las abuelas, no tanto las mamás nuestras, sino las abuelas usaban el pañolón negro y también usaban a veces sombreros que también eran de paja o pañoletas. Eran bastante piadosas nuestras abuelas y nuestras madres. Y las fiestas más tradicionales eran las fiestas asociadas al San Juan y las fiestas patronales, ¿no? La fiesta de San Antonio. En ese entonces pues no existía la cerámica todavía en Pitalito, es decir, ni mucho menos el aluminio. Los mismos campesinos, los mismos habitantes fabricaban sus utensilios de cocina, sus platicos, sus ollitas. Inclusive las casas eran construidas con elementos que aquí mismo se conseguían, ¿no? Lo que es la arcilla, lo que llaman el barro, o la greda, o qué sé yo, como lo quieran decir, con la boñiga, con el estiércol de vaca, con el esparcillo del pasto, con las tajas de guadua, la yaripa, construían sus casas de bareque o con tapia pisada, que era barro prácticamente acumulado y se hacían las paredes bastante gruesas. También se puede decir que existía, más adelante existió el calicanto, que era otra forma de levantar las paredes, y los techos, repito, eran básicamente de paja. Entonces, pues eran construcciones muy elementales. La gente vivía prácticamente, repito, lo que producía la tierra en términos agrícolas, en términos de pecuarios. Vivía la vaquita casera del solar, en donde tenían los cultivos de pancoger, los plátanos, la yuca, todo lo que daba la tierra, ¿no? Y en ese entonces pues la tierra era bastante fértil, mucha abundancia de agua, de alimentos. Entonces la gente casi que vivía de lo que producía y no necesitaba prácticamente traer nada de otra parte, ¿no? Todo lo producían aquí y se consumía aquí todo, ¿no? Sin ningún tipo, digamos, de cultivos industrializados, ni grandes ganaderías, ni cosas de esas, sino que cada cual se defendía con su tierra, con sus elementos disponibles que la misma naturaleza daba. Pitalito actualmente cuenta con un clima muy variado y amañador. Conozcamos ahora cómo era el clima hace muchos años atrás en el Valle de Laboyos.
El Pitalito que yo recuerdo y que añoro era un Pitalito lluvioso, era bastante frío y había tradición que por la época de San Juan hacía muchos fríos, que por este tiempo también lo hemos estado sintiendo en estas noches. Por las fiestas de San Juan se hablaban de los fríos de San Juan, pues están asociados a los vientos alisios que vienen tanto del sureste como del noreste, ¿no? En el noreste produce las famosas heladas del Brasil. Aquí en Pitalito hacía frío y por la época de San Juan, por el mes de junio, aparecían también los famosos gusanos sanjuaneros, que eran montones de gusanos apretujados al pie de los árboles, que uno como niño iba con un palito a hurgarlos para ver qué había por dentro, y eran centenares de animalitos, gusanitos negros que impresionaban, pero uno de niño jugaba con ellos también. Las calles de Pitalito eran, o los andenes eran de ladrillos gruesos y por la lluvia excesiva aparecían llenos de musgos. Si en estos días miramos a Pitalito, algunos andenes están como verdosos. Los andenes de Pitalito eran verdosos por la lluvia. Todas las montañas que rodeaban a Pitalito eran bosques que fueron talando y talando y talando, y esta tala de bosques hizo que el clima de Pitalito también cambiara. Pitalito tiene otro clima ahora, pero todavía sigue siendo lluvioso y todavía sigue siendo frío. Actualmente, por el clima que posee nuestro municipio, las personas acostumbran a vestirse de formas muy diversas. ¿Quieren saber cómo se vestían las personas en esa época? Veamos. Por ese entonces Pitalito tenía, creo yo, calculo, entre 18 y 19 grados centígrados. Era un clima muy frío. La gente en esa época, si hablamos de 1820, pues se supone que la gente andaba muy abrigada, con su saco, y así hay algunas fotos de comienzos del siglo XX en donde la gente se ve muy abrigada, con sacos, con ruanas, con sombrero, con pantalón largo. Hacía mucho frío en Pitalito y era muy lluvioso, ¿no? Pitalito era supremamente lluvioso. Lo es de alguna manera todavía, ¿no? Pero ya mucho menos que antes. El clima ha cambiado. Pero repito, la vestimenta era muy abrigada y la gente, las mujeres sobre todo, tenían faldas largas, casi a los tobillos, muy cubiertas, cero escote. Y se abrigaban también con su chal, con su ranita, y la gente se abrigaba mucho porque el clima era frío, ¿no? El fin de semana es un momento que se utiliza para descansar y desconectarse del trabajo, aunque no siempre sucede así. Los trabajadores de fin de semana se ocupan de hacer funcionar las cosas mientras otros descansan o se divierten. Comúnmente, en el tiempo libre nos dedicamos a realizar actividades que no son ni trabajo ni tareas domésticas esenciales y que pueden ser consideradas como recreativas. Que tenían la tradición de la buena comida y de la buena sazón en cuanto a la panadería. Las roscas de achira, de maíz, los mojicones, los roscones, son tradiciones españolas, pero que nunca se perdieron y que era como el punto de apoyo un fin de semana, ir después de unos días de hacer el pan de leña. Se intercambiaban entre familias, irse a tomar un chocolate, la huepanela, la mistela, bebidas como tradicionales de acá. Se habla también de las tradiciones de obras de teatro. Eso siempre hubo en las veredas. En el Mortiñal habían obras de teatro. En Guacacayo, estoy hablando de 1902, 1905, donde las familias que habían en estas veredas se dedicaban a fortalecer como un poco la identidad local, ¿no? Como las tradiciones que ya se traían marcadas. En los 50 y 70, desde los 50, 60, 70, hubo una tradición muy marcada por los pesebres. Aunque todos sabemos que el origen del pesebre es italiano totalmente, las personas que vivían acá de clase media y alta hacían pesebres, había competencia de pesebres, hacían pesebres vivos, hacían pesebres de animación, que yo eso me asombro,
Había, por ejemplo, los Mil Jesús con el aguarrús, que era la tradición de tomar un aguarrús, que es un agua fermentada dulce del maíz. Y se hacía en Semana Santa, cuando empezaban los Mil Jesús. Y las Semanas Santas yo creo que han sido muy tradicionales como en el resto del país. Es tiempo de hacer una pausa comercial, pero ya regresamos con más de Reto Ciudadano 2.0 y más datos curiosos del municipio de Pitalito. A lo largo de su historia y hasta ahora en sus 200 años, Pitalito es una ciudad que tiene muchas cosas bellas que la destacan, como lo son sus artistas, sus tradiciones, su arqueología, la riqueza artesanal y a través de sus paisajes, su flora y su fauna, así lo afirma Rafael Flores. Tenemos mucho para mostrar, tenemos un museo vial único en Colombia, con 40 artistas, 20 de ellos profesionales del arte, dedicados al tema del desarrollo artístico. Y Pitalito es una cuna de la sensibilidad, de lo ancestral y de lo ambiental. Entonces, qué bonito que pudiéramos hablar en torno a las tradiciones hídricas, que hubiera unas fiestas tradicionales del agua, que hubieran unas fiestas en torno a lo artesanal, a la riqueza artesanal, un homenaje al desarrollo, al paisaje, a la flora y fauna, a crear como unos discursos, un baile, un himno en torno a esas riquezas. Quiéranlo o no lo quieran las personas que tienen un nivel de poder. Pitalito es la puerta arqueológica del sur del país y Pitalito es un referente para mucha gente a nivel nacional. Televidentes, ¿conocen ustedes cómo funcionaban los temas de salud y creencias religiosas en nuestro municipio? Veamos qué nos dijeron nuestros invitados frente al tema. La religión, según la investigación que se ha hecho, pues obviamente era ya impuesta por los españoles, que era la católica, una religión marcada por un eje apostólico, ¿cómo es? Católico, apostólico y romano. A través de las misiones, a través de los sacerdotes, los curas, misioneros que llegaron aquí, que instalaron capillas y sitios de adoctrinamiento católico, básicamente la religión que siempre tuvimos aquí de tiempos de la conquista, repito, de la colonia, y aún pues es la religión católica, ¿no? Precisamente porque los reyes de España eran reyes católicos en esa época, y entonces pues ellos están difundiendo su doctrina religiosa o la doctrina cristiana a través del catolicismo. Es fundamental conocer y ser consciente de la historia del lugar que se habita. Es esencial para comprender la realidad y va más allá de conocer la historia de nuestro entorno. También se trata de conocer la realidad cultural de la cual somos parte, de aquello que llamamos Pitalito. Atender estos elementos es clave para vivir y comprender quiénes somos y de dónde venimos. Debemos saber de nuestro municipio cosas tan esenciales como, por ejemplo, ¿sabe de dónde proviene el nombre de nuestro municipio, Pitalito? Decidieron ponerle un nombre, Pita, vuelvo al tema, Pita, de la planta de pita, y Lito, diminutivo de pequeño, Lito, Pitalito. Ese es el origen de Pitalito, un diminutivo más el origen de una planta. Nuestros invitados e invitadas nombraron algunos datos curiosos acerca de la historia del municipio de Pitalito. Conozcamos sus puntos de vista frente al tema. El terremoto de 1966-67, donde veníamos de una tradición arquitectónica, digamos que entre clásico republicano, la mezcla era como una fusión, y la arquitectura balaustrada o de bareque, que en la actualidad hay muy pocas casas,
se pierde, obviamente por este terremoto que fue pues acaba con el colegio La Normal de Caballeros, que es en la actualidad donde está la alcaldía La Chapolera, acaba con la fachada de la Presentación, hay un muerto, que es el personaje que cuida los presos, donde es ahora en la actualidad la alcaldía vieja. Es algo muy importante de hablar también en los 50, entre 50 o 60, viene la familia, llega de Garzón, Aura Muñoz de Vargas con sus hijos, 10 hijos creo, y con Pablo, ella una mujer de clase media, con muchos hijos y con muchas necesidades, pero Pablo sobresalió desde los 13 años, según Aura Muñoz, con su gran destreza para hacer escultura. Tuve la oportunidad de ver su primera obra a los 13 años, con lo cual ganó un premio, que era la Virgen del Perpetuo Socorro. Esta pieza él lo llevó a evolucionar dentro de las técnicas de la artesanía y la escultura tradicional. La comida de leña, o sea, la comida leña, sobre todo la panadería, había competencia entre las familias, los Molina, los Cabrera, los Correa, los Peña, quién hacía el mejor pan de Achira, y se lo repartían. Era una manera también de dar, ¿no? de darse. Esta localidad sufrió un terremoto en 1967, el 9 de febrero, y ese terremoto permitió que el gobierno mirara a esta región, que fue bastante afectada por este movimiento sísmico, y comenzaron a dar soluciones de vivienda. Aparece el barrio El Jardín, primero el barrio La Trinidad, el barrio Jardín, y posteriormente aparece el barrio Manzanares. Y en 1975, por movimientos políticos y orientados por en ese entonces concejal Rafael Pino Muñoz, y siendo alcalde de Pitalito, Eliodoro Rosso, hay un movimiento de masas populares hacia el sector de Cálamo que invaden estos territorios, que son los ejidos municipales, y surgen todos los barrios que están después de la quebrada de Cálamo a partir del año 75. ¿Qué pasa? En la década del 60 también comienza a darse el auge de la marihuana que sale desde las montañas de Santo Domingo. El tráfico de marihuana se da, y con este producto comienzan a enriquecerse personas clandestinamente. La clandestinidad de estos dineros comienza a notarse después en la presencia de personas que aparecen con fortuna de un momento para otro, y se va dando, ¿no?, el desarrollo. Ya en la década del 80 y del 90 y el 2000 en adelante, pues aparece el auge de la cocaína, que necesariamente ha incidido e incide en este pueblo. Pues ahora estoy terminando un nuevo texto, un nuevo libro sobre historia de Pitalito, que se denomina Pitalito en los albores del siglo XX, 100 años que hemos más o menos recogido a través de unos personajes muy importantes que representan como la inteligencia, la intelectualidad, la sabiduría, y de alguna manera esta raza tan especial, esta etnia tan especial que tenemos aquí en Pitalito, que somos un pueblo con características muy especiales, ¿no? Nosotros no nos parecemos a los neivanos, ni nos parecemos a los caucanos, nosotros tenemos como nuestra propia identidad, nuestra propia hacer de actuar y de pensar, tenemos nuestras propias características, ¿no?, nuestra propia forma de hablar. Entre otras cosas, es uno de los españoles que mejor se habla en el Huila, y muchas partes de Colombia es el de Pitalito, porque Pitalito tiene una gran influencia española. Muchas de las familias que se asentaron aquí en los comienzos del siglo XIX, en el siglo XX y comienzos del siglo XIX y comienzos del siglo XX, fueron personas que vinieron de Popayán, personas que venían de familias de procedencia española, y por lo tanto el idioma, el español, el castellano que nosotros hablamos, ha sido muy admirado, y aquí en Pitalito ha habido muy buenos literatos, muy buenos profesores en materia de español y literatura, que nos han permitido tener muy buena formación
literaria, y por eso es que aquí han salido tantos dirigentes, tantos novelistas, tantos escritores, gente destacada, ¿no? Pitalito es una ciudad muy culta porque nosotros traemos una buena información en ese aspecto, una buena formación académica, especialmente en el Colegio San Antonio, en la Normal, en el Colegio Nacional y otras instituciones que han venido formando. Me refiero a las anteriores y gran parte de las de ahora, ¿no? Pero Pitalito se caracteriza por ser una especie de meca de la cultura en Colombia. A continuación, en nuestra sección La Otra Mirada a la Boyana, le preguntamos a la comunidad de Pitalito datos relevantes y necesarios de nuestra cultura. Veamos lo que respondieron. Y a raíz de que fundaron esto y fueron haciendo casas y fueron sacando el agua y se fue creciendo el pueblo. Pero en ese tiempo que fundaron el pueblo, esto es que era hasta el mercado era Timaná, hasta ahí llegaban los carros y ahí iban a hacer remesas. Porque Timaná es igual de viejo como Bogotá. Bueno, Pitalito, una ciudad muy hermosa. Aquí llegamos a fundar las veredas de Pitalito. Casi fueron familias desplazadas por la violencia en los años 50, que eran la violencia entre conservadores y liberales. Yo destaco a Pitalito primero por su calidad, que fue reconocido a nivel en el 2005 como finalista tasa a la excelencia en un concurso. De ahí se empezó a destacar Pitalito por su calidad de café, también por sus fiestas tradicionales, como lo estamos viviendo ahora, lo que es el San Pedro, también por su gente linda, muy noble, muy sencilla, le abre las puertas a todos sus visitantes. Bueno, yo no soy laboyano, pero quiero mucho esta tierra, Pitalito, y tengo entendido que ese nombre proviene de la abundancia de plantas de pita, entonces que se les llaman pitales, los pitales. Entonces eso dicen, digamos, los historiadores o algún por ahí que ha averiguado que hace alusión a eso de las matas de pita, entonces por eso le pusieron Pitalito. Pitalito es un nombre que suena como a cariño, como a acogedor, como que Pitalito es el nombre que designa con eficacia lo que esta tierra, digamos, tiene para con los que vienen, que es como acogerlos con cariño. Así suena Pitalito. Y recuerdo que yo me bajé del carro, la chuga, que era lo que en ese estaba empezando a entrar, y pues me bajé y lo primero que vi fue que se había caído un pedazo de la tapia de la cárcel. Y cuando llegué y fui a la emisora a hablar con el amigo que tenía ya periodista, el amigo había muerto debajo de esa tapia. Fue para mí muy impresionante, y lo más impresionante fue que yo después lo vi subiendo las escaleras y eso pues me impresionó mucho por saber que él ya había muerto y que me lo encontré precisamente subiendo las escaleras a la emisora. Era la única emisora que había y pues muy humilde, apenas empezando a progresar el Radio Sur, pero era muy servicial a las comunidades. Mi preocupación básicamente surge en el 2016, donde surge la intención de visibilizar un museo que, gracias a la colección que tiene la señora Fabiola Peña Ortiz, que durante 20 años se ha dedicado a la tarea de buscar la identidad local, ha logrado reunir 200 a 300 piezas arqueológicas. Varias de las piezas que tiene la profesora Fabiola corresponden al periodo 900 a.C., periodo formativo regional, con lo cual vendría Pitalito a ser un referente arqueológico y la puerta arqueológica del sur del país. Esto no es un tema nuevo, desde hace muchos años, décadas diría yo, desde el arqueólogo alemán Freide, que estuvo acá, que trabajó con el ilustre abogado, escritor, artista Miguel Antonio Cabrera, se han dedicado, y bajo esos referentes me he apoyado para hablarles a ustedes en este momento y para justificar un poco para dónde va el camino de la identidad local, que no ha sido un proceso suelto, aislado, sino que viene con varias personas inquietas.
El desarraigo y la falta de pertenencia son algunos de los grandes males que debilitan nuestra sociedad. Esto conlleva al olvido y a la indiferencia hacia nuestra historia, tradición y pérdida de identidad. La historia es una fuente vital para comprender la realidad sociocultural que existe en la ciudad como un gran escenario, tanto en su arquitectura, espacios públicos, su gente y en su paisaje. Por ello, conozcamos el mensaje que nos deja Rafael Flores, artista laboyano. Lo más importante de Pitalito es que tiene muchas riquezas guardadas. Ya lo hemos mencionado, lo de Fabiola Peña, lo de las Vargas Muñoz, el Museo de la Artesanía, que es otra idea por trabajar. Acerquémonos a esa identidad local, a esa tradición, y hablemos más bien desde lo ancestral, desde lo artesanal. Ese es el secreto. Tomar lo que tenemos, no buscar afuera lo que nosotros no necesitamos. Aquí sobreabundan las cosas. Por favor, los invito a que miremos nuestro entorno, es increíble. O sea, se los garantizo, o sea, con toda la certeza, Pitalito tiene mucho para mostrar. Entonces, sí, unámonos más bien para fortalecer esto y el pueblo es de todos, hagámoslo bonito. Simplemente es unirnos y así como nos transformamos para vernos bien, pues hagamos una ciudad más bonita. Señor, como humilde campesina, quiero pedirte la paz. No quiero seguir viviendo en tanta inseguridad, pues aún hasta las noticias nos da temor escuchar, porque siempre de violencia a diario se escucha hablar, que roban, matan y secuestran, sin que nadie esto lo impida. Se olvidan que solo Dios es el dueño de la vida, que llevan a tantos niños a la calle a mendigar, porque los dejan solitos, sin amor, sin padre, sin hogar. Señor, te pedimos que en Colombia un día vuelva a haber paz, que a los pobres campesinos se nos deje trabajar y que todos como hermanos nos aprendamos a amar. Solo así respetaremos la vida de los demás. De esta manera termina nuestro programa del día de hoy. Los invitamos para que no se pierdan nuestra próxima temporada en el mes de agosto. Sin embargo, también que no se despeguen de nuestras redes sociales porque estaremos subiendo contenido de interés acerca de realidades, problemáticas y vivencias de nuestro territorio. Por supuesto, no olviden visitar en esta temporada vacacional el municipio de Pitalito. Esto es Reto Ciudadano 2.0. Hasta pronto. Audio Jungle.